Buenas tardes para todos. Nos complace mucho tenerlos aquí el día de hoy. Durante todo este mes, desde TQ Totalmente Confiable y el programa para pacientes psiquiátricos a tu lado, buscamos sensibilizar a todos los colombianos sobre esta situación que tanto preocupa por medio de la campaña Juntos Podemos Salvar Vidas. El año pasado, más de 2.962 personas murieron en Colombia a causa del suicidio. Por eso es importante derribar las barreras alrededor de la salud mental. Y para ello, les traemos el siguiente video. Las personas ponemos barreras para todo, y la más fuerte es la más común de todas: decir todo está bien, cuando nada lo está. Es momento de romper las barreras más grandes con las preguntas más simples. ¿Realmente estás bien? ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Cómo te encuentras? Son preguntas tan sencillas que traspasan cualquier filtro o barrera. Llegan directo al corazón. Son capaces de abrir el alma de quienes por dentro están sufriendo y por fuera sobreviviendo. Piensa en los tuyos y pasa de ser conocidos a ser amigos, de hablar de la vida a salvarla. Te lo agradecerán por siempre. Continuando el día de hoy, tenemos a la psiquiatra Andrea Otero, quien actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. La doctora Otero es psiquiatra de la Universidad del Valle, especialista en psicología clínica y tiene su consulta en la clínica Imbanaco Quirón Salud. Ella nos hablará sobre los signos de alerta y qué hacer en situaciones de riesgo suicida. Por favor, démosle la bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Gracias Doctora, a Tecnoquímicas por la invitación. Como siempre, es un placer volver a hablar con usted. Hemos tenido una que otra oportunidad y siempre es maravilloso poder contar con conceptos de speakers y poder tener esta oportunidad de acercarse a quienes están al frente de la atención de la salud mental en Colombia, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias a Tecnoquímicas por la invitación. Para mí siempre es una oportunidad poder hablar de este tema del suicidio y sobre todo a este público que tenemos hoy, donde hay personas de la comunidad, porque digamos que la educación a la comunidad es uno de los aspectos más importantes en la prevención del suicidio. Vamos a hablar, como Daniel les comentó, acerca de los signos de alarma y qué se debe hacer en caso de riesgo suicida. El 2021 marcó el pico de suicidios de los últimos 10 años en Colombia. Elevó una alerta en el país por el aumento de los suicidios, especialmente en los jóvenes. En el 2021 murieron por suicidio en Colombia más de 2.962 personas. El pico más alto en los últimos 10 años en Colombia. Muchos de ellos eran amigos, esposos, hijas, compañeros, sobrinos. Y tal vez nadie les hizo la siguiente pregunta. Hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio. El 2020. Bueno, efectivamente, durante el año 2021, en agosto tuvimos esta noticia y era que los suicidios en Colombia habían alcanzado su punto más alto en los últimos 10 años. Este fenómeno no ha ocurrido solamente en Colombia, también pues simultáneamente tuvimos noticias de España, donde aparecían noticias que decían que ya se había convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes en Estados Unidos, que habían aumentado los intentos suicidas en un 30%, y en Japón, que el suicidio de menores en Japón estaba llegando a un nivel récord. Obviamente, pues esto tiene mucho que ver con la pandemia, pero la prevención del suicidio es considerada un imperativo global desde hace más de 10 años que se viene en esta lucha. Sin embargo,
No ha sido fácil prevenir el suicidio en algunos países, digamos, más desarrollados que los nuestros. Ya empiezan a bajar un poco las tasas de suicidio. En el mundo se suicidan más de 700.000 personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años. Como vimos en las noticias, aparentemente en algunos países empieza a ser la primera causa de muerte en jóvenes. El suicidio ocurre en un 77% en países de ingresos medios a bajos. Tiene que ver con que nuestros sistemas de salud pues muchas veces no son muy eficientes, pero también tiene mucho que ver con el estigma que tenemos de las enfermedades mentales, lo cual hace mucho más difícil que las personas busquen ayuda profesional. Bueno, lo importante y de lo que vamos a hablar durante esta noche es poderles transmitir a ustedes este mensaje. Cualquier persona puede salvar una vida, ¿sí? ¿Qué se necesita para que alguien de la comunidad pueda salvar una vida? Primero, conocer acerca del suicidio. Segundo, cambiar sus creencias y actitudes sobre la prevención del suicidio. Tercero, que logremos reducir el estigma frente a las enfermedades mentales y a los tratamientos de las enfermedades mentales. Y cuarto, sentir autoeficiencia para intervenir, saber qué hacer. ¿Qué es importante conocer acerca del suicidio? Primero que todo, que el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, en su mayoría depresión, y que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales es el arma más importante para poder prevenir el suicidio. También que se requiere una intervención aguda e inmediata durante la crisis suicida para mantener el paciente con vida, y ahí es donde todos en la comunidad tenemos, digamos, un papel muy importante, de que si una persona está en una crisis suicida, está pensando en suicidarse, si lo rodeamos y lo acompañamos, podemos mantener ese paciente con vida y evitar que ese paciente se suicide. Y lo otro es que hay soporte científico suficiente de la eficacia en la prevención de suicidio cuando se tratan las enfermedades mentales, ya sea con tratamiento farmacológico o con la terapia que tiene mucho más evidencia científica, que es la terapia cognitivo-conductual. Los principales trastornos mentales asociados a suicidio son la depresión. Más o menos el 60% de las personas que se suicidan padecen depresión, pero también es muy común en personas con trastornos de ansiedad, con abuso de sustancias, dentro de ellas muy importante el abuso de alcohol, y trastornos de personalidad, principalmente los trastornos de personalidad que tienen componente impulsivo, como son las personas narcisistas, sociópatas o limítrofes. Bueno, hay algunos factores de riesgo que hacen que una persona, digamos que en términos generales, cualquier persona puede llegar a un momento en su vida de demasiado estrés donde pueda pensar en suicidarse y pueda llegar a suicidarse, pero hay algunos factores de riesgo. El principal, como ya lo mencionamos, pues es tener una enfermedad mental de base. Digamos que el suicidio en depresión, más o menos el 10% de las personas con depresión se suicidan, personas con trastornos de personalidad el 15%, con esquizofrenia, con trastorno afectivo bipolar, un porcentaje importante, mayor del 10% de personas que padecen estas enfermedades se suicidan. El otro factor de riesgo muy importante es el antecedente de intento suicida, sobre todo en el primer año posterior al intento suicida. El antecedente de suicidio en la familia, se sabe también que hay un componente genético importante del suicidio, no es una determinación, no es determinante, pero sí es un factor a tener en cuenta. Algunas enfermedades médicas, principalmente los dolores crónicos, pero también diagnósticos recientes de enfermedades catastróficas, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo HIV, generan mucho estrés en las personas, mucho miedo, y muchas veces estas personas llegan al suicidio. Y algunas enfermedades neurológicas también se asocian muchísimo con el suicidio, como por ejemplo la epilepsia.
trastornos de personalidad, que ya lo mencionamos, y eventos vitales estresantes, ya sean actuales o presentes, como pérdidas muy importantes en la vida, como por ejemplo un divorcio, quedar viudo, digamos un problema grave económico, perder el trabajo, situaciones para los jóvenes como el bullying o para personas como acoso laboral, pero también eventos vitales estresantes en la niñez se asocian muchísimo con suicidio, como las personas que han padecido maltrato, abuso sexual, negligencia. Son eventos vitales importantes que se asocian posteriormente en la adultez o en la juventud con mayor riesgo suicida. También existen factores protectores, digamos que las personas que cognitivamente son más flexibles, que son menos psicorrígidas, digámoslo así, se pueden adaptar mejor a situaciones estresantes y eso los protege. También cuando se tienen estrategias de afrontamiento frente a situaciones de estrés, y los estilos de vida saludables también son protectores, como por ejemplo hacer ejercicio, hacer meditación, tener amigos, tener una vida social activa. Bueno, ¿cuáles son entonces las principales señales de advertencia que nos hace pensar que una persona está en riesgo suicida? Primero que todo, y tal vez la más evidente, es hablar. Cuando una persona empieza a hablar de que se quiere morir o de que siente gran culpa o vergüenza, sobre todo en el caso de los adolescentes, cuando tienen problemas, situaciones que los avergüenzan muchísimo, muchas veces tienen ideación suicida. Y eso es más común, sentir que es una carga para los demás, es mucho más común entre, de pronto, por ejemplo, ancianos o personas que tienen alguna enfermedad que está muy limitante y que empiezan a sentir que son una carga, o la misma depresión, porque la depresión pues genera muchísimas limitaciones. Lo siguiente tiene que ver con sentimientos. Entonces, cuando una persona se siente vacía, sin esperanza, atrapada o sin razones para vivir, o extremadamente triste o muy ansiosa, o la vemos que está muy inquieta o con demasiada rabia, demasiada ira por alguna situación, o también con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico. Lo otro es cambios en el comportamiento nos pueden hacer pensar en un riesgo suicida, como una persona que empieza a planear o a investigar formas de morir, que se aíslan, que empiezan a alejarse de los amigos, a despedirse, a regalar cosas o a hacer testamentos. Empezar a hacer cosas muy arriesgadas, como arriesgar su vida, como conducir con una rapidez extrema, o empiezan a mostrar cambios de humor extremo, a veces están muy felices, a veces están muy mal geniados, comer o dormir demasiado, ¿sí? O no comer o no dormir, y cuando se incrementa el consumo de drogas o alcohol. Todos estos son, digamos, las principales señales de alerta de que una persona puede estar teniendo un riesgo de suicidio. Bueno, el segundo punto, cambiar las creencias y actitudes sobre la prevención de suicidio, tiene que ver básicamente con un mito que hay de que el suicidio no se puede prevenir. Entonces hay un mito que dice, no, pues es que si una persona se va a suicidar, se suicida, no hay nada que hacer. Ya él lo decidió y ya no podemos hacer nada por él. Y eso no es real. El suicidio es prevenible. ¿De qué manera se puede prevenir el suicidio? Primero, lo más importante, diagnosticar, tratar, seguir y rehabilitar adecuadamente las enfermedades mentales. Ojalá con equipos de intervención interdisciplinaria donde se hagan intervenciones biológicas, psicológicas y sociales. Lo segundo es optimizar la adherencia a los tratamientos de las enfermedades mentales, tener un ambiente seguro, porque muchas veces las crisis suicidas pueden durar unos 15 minutos, o sea, una persona entra en un estado de angustia, de crisis, donde la única salida que se le ocurre es el suicidio.
Y si está en su casa y no encuentra un arma, no encuentra medicamentos con los cuales se pueda suicidar, hay un ambiente seguro en casa, solo eso le puede salvar la vida. O también en el público, como por ejemplo cuando ponemos barreras en los sitios donde muchas personas se pueden, por ejemplo, lanzar al vacío. Eso es una intervención muy efectiva. Y en los hospitales, por ejemplo, nosotros en Imbanaco hacemos un tamizaje, le preguntamos a las personas por síntomas depresivos, por ideas suicidas, porque muchas veces en el contexto, digamos, de la enfermedad se pueden encontrar pacientes que puedan estar en riesgo. Gatekeepers se refiere a un entrenamiento que se ofrece a personas que comúnmente pueden estar en contacto con personas que tengan riesgo suicida o que estén en crisis suicidas, como por ejemplo profesores, bomberos, policías, ¿sí? Pueden ser personas que si las entrenamos y les enseñamos cómo contener una crisis suicida, pudieran salvar muchas vidas, y esto está demostrado que es muy efectivo para prevenir el suicidio. Entrenar a los médicos generales si reciben un entrenamiento un poco más profundo en el manejo de la depresión, en el manejo de la ansiedad y en la identificación, porque muchas veces la depresión, el paciente no llega a la consulta diciendo tengo depresión, o bueno, a veces pasa pues porque doctor Google les dice los síntomas y el paciente descubre que tiene una depresión, y a veces a nosotros los psiquiatras nos llegan los pacientes ellos mismos ya diagnosticados, pero muchas veces los pacientes van donde el médico general por síntomas como que no está durmiendo, ¿sí? O síntomas como que está, por ejemplo, ansioso. Entonces, si el médico general está entrenado para descubrir que detrás de esos síntomas que están haciendo o dolores, por ejemplo, detrás de esos síntomas hay un riesgo suicida, también puede ser muy efectivo para prevenir el suicidio. Bueno. Tercero, reducir el estigma. Entonces, dentro de reducir el estigma, lo primero que hay que hacer es, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy, educar a la comunidad, aumentando el conocimiento, la detección y el tratamiento de la depresión, porque como les decía, es mucho más eficiente que toda la comunidad conozca cuáles son los síntomas de depresión, cuáles son los síntomas de ansiedad, cuándo debe consultar, y entonces haya como una autogestión de decir, bueno, estoy deprimido, voy a ir a buscar ayuda, voy a buscar ayuda profesional, ¿cierto? O si yo conozco los síntomas de depresión y veo a un amigo, veo a un familiar y me percato de que está deprimido y voy y le digo que por qué no busca ayuda profesional, es mucho más efectivo que los psiquiatras nos quedemos sentados en el consultorio esperando a que lleguen los pacientes. Lo segundo es tener una actitud positiva hacia el suicidio y los trastornos psiquiátricos, viéndolo como algo que mucha gente puede vivir, ¿sí? No viéndolo como un defecto de la persona o debilidad o algo de lo cual se debe avergonzar, sino que en la medida en la que todos empezamos a entender que las enfermedades mentales son enfermedades, ¿sí? Cambiamos y tenemos una actitud más positiva. Lo siguiente es que no nos gusta hablar, por lo mismo del estigma, no nos gusta hablar ni de nuestra enfermedad mental, ni de la enfermedad mental de nuestros familiares. Muchas veces es algo que queremos como esconder, de lo cual nos avergonzamos, y eso hace mucho daño, porque hace que la gente no se apoye unos a otros, que no busquen apoyo, que no busquen ayuda, por todo el estigma que hay alrededor de la enfermedad mental. Entonces hay que hablar del tema. Un punto muy importante para romper el estigma tiene que ver con lo que yo les mencioné, de cómo las enfermedades psiquiátricas no son trastornos mentales, como les llamamos. Tal vez si los llamáramos diferente, pensaríamos diferente acerca de ellos. Cuando hablamos de trastornos mentales, yo misma muchas veces, los psiquiatras nos referimos a trastornos mentales y así se han llamado pues a lo largo de los años. La mente es algo que uno considera que si hace un esfuerzo puede cambiar, como que uno puede cambiar los pensamientos, como que
Hoy en día pues hay una onda de que hay que pensar positivo, de que hay que dejar el negativismo, entonces eso empeora un poco el estigma, ¿sí? Entonces en algún momento se consideró como, bueno, no, hablemos de trastornos de conducta en lugar de hablar de trastornos mentales. Y la verdad es que pasa lo mismo, porque la conducta es algo que se supone que uno puede modular, ¿sí? Uno puede sentir, no es responsable como de sus sentimientos, de sus emociones, pero cómo uno se comporta, sí se supone que uno lo puede modular. Entonces, hasta que nosotros no logremos como entender que los trastornos mentales o psiquiátricos o de conducta son trastornos que están alojados en el cerebro, que presentan unos cambios en la química, en la bioquímica cerebral y que hay una evidencia científica y se logre como cerrar esa brecha que hay entre lo que conocen los científicos y lo que conoce la población, va a ser muy difícil romper el estigma y entender que estas enfermedades muchas veces requieren de farmacológicos, por ejemplo. Bueno, y por último es la autoeficiencia para intervenir, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando una persona está pensando en suicidarse? ¿Sí? Esta es una campaña que nosotros venimos trabajando en la Asociación Colombiana de Psiquiatría desde hace varios años, donde nosotros le estamos transmitiendo precisamente eso a la población general, y es que no hay que tener miedo de preguntarle a alguien que tiene síntomas o signos de alarma, que ya los mencionamos ahora, si está pensando en suicidarse. Esto tiene que ver también con un mito, porque hay un mito que dice que si alguien está, que si a alguien se le pregunta si está pensando en suicidarse, se le está como sembrando la idea en la mente, le estamos dando la idea, ¿cierto? Y no es así. Realmente cuando le preguntamos a alguien si está pensando en suicidarse, le estamos tendiendo una mano. Le estamos diciendo, me preocupas, me importas, quiero ayudarte, ¿sí? Y de esa manera podemos salvar una vida. Lo otro que es muy importante, tanto para las personas que quieren apoyar a alguien que tiene ideación suicida como para alguien que tiene ideación suicida, son las líneas de atención. Entonces, si una persona está en una crisis suicida, está pensando en suicidarse y muchas veces no se nos ocurre a quién podemos acudir o por el estigma nos da pena, nos da vergüenza buscar a nuestros amigos o nuestra familia, una muy buena alternativa es llamar a una línea de atención donde vamos a tener una intervención inmediata y donde nos pueden contener, digamos, de una forma profesional esa crisis suicida y acompañarnos mientras nos podemos calmar un poco. Si una persona tiene ideas suicidas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero es reconocer que está en riesgo, reconocer que no se siente bien, ¿sí? Cuando se reconoce que se está en riesgo de morir y que se está pasando por un mal momento, es el primer paso para hacer lo siguiente, que es poder pensar que hay otras opciones, ¿sí? Digamos que cuando la idea suicida viene generalmente es porque se siente como el cerco cerrado y es un momento donde la persona siente como que no hay otra opción, no hay otra alternativa. Pero la verdad es que opciones siempre hay, sino que en ese momento no se pueden ver. Pero si busca ayuda y se acepta ayuda, es posible que con esa ayuda pueda descubrir las opciones que no está pudiendo ver en ese momento, ¿sí? También en el momento de las ideas suicidas es muy importante ser consciente de que a veces no se puede todo, a veces no podemos, digamos, solos y necesitamos apoyo, ¿sí? Y lo más importante entonces es expresar a la persona más cercana lo que está sintiendo, ¿sí? Y como les mencionaba antes, si no hay una persona cercana o no se siente bien para buscar a alguien o no se le ocurre a quién poder buscar, están las líneas de ayuda. Entonces,
Siempre que haya ideas suicidas, al final lo importante es buscar ayuda, hablar, expresar lo que le está ocurriendo. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Una vez una persona que tiene ideas suicidas o viene y nos expresa que tiene ideas suicidas o nosotros nos atrevemos a preguntarle, no nos da miedo y nos atrevemos a preguntarle porque hemos visto signos de alarma, ¿cómo lo podemos ayudar? Entonces lo primero es preguntarle, no hay que tener miedo y preguntarle directamente porque eso permite abrir la conversación, ¿sí? Lo siguiente, una vez la persona reconozca o venga y nos busque y nos diga que está pensando en suicidarse, es escucharlo. Entonces, en la escucha hay unos elementos muy importantes. Lo primero es la atención, ¿sí? Es muy diferente cuando alguien me escucha, pero está distraído en otras cosas, que cuando me escucha y está presente, está atento, porque eso muestra que yo le importo, que lo que a mí me está pasando le importa, que me entiende, que me comprende, y eso es lo más importante en ese momento, ese sentimiento de que, ole, hay alguien a quien yo le importo y hay alguien que me entiende. También para poder brindar como esa sensación a la persona que nos está necesitando, es muy importante no juzgar, ni por lo que esa persona está diciendo, ni por lo que esa persona puede estar sintiendo, ¿sí? Entonces, a veces, cuando alguien nos habla de suicidio, primero nos da mucho temor, nos da angustia, nos estresamos, no sabemos qué decir, y muchas veces lo único que nos ocurre es como regañarlo, ¿no? Decirle, pero es que no valoras la vida, no valoras lo que tienes, lo tienes todo, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Entonces, eso precisamente es lo que no debemos hacer, ¿sí? Lo siguiente que hay que hacer después de escuchar es siempre hacerle saber que cuenta con el apoyo, que no está solo, ¿sí? Eso es muy importante y así debe ser, porque a una persona no se le va una idea suicida porque nosotros le demos un consejo o porque pueda hablar en una oportunidad. Las ideas suicidas suelen ir y volver y suelen estar presentes por mucho tiempo. Entonces es muy importante estar allí y estar presente hasta que la persona de verdad se sienta mejor, ¿sí? Y por último, siempre recomendar y asegurarse que esa persona busque ayuda profesional, ¿sí? Mientras la persona busca ayuda profesional, muchas veces podemos nosotros mismos ayudarle a buscar una cita, porque cuando una persona está deprimida o ansiosa o está en una crisis, incluso pedir una cita puede ser algo, un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, a veces uno mismo debería ir y buscarle esa ayuda profesional y no dejarlo solo y siempre activar la red de apoyo. Digamos, nunca quedarnos nosotros con ese caso ni guardar un secreto, porque muchas veces las personas le piden a uno que no le cuente a nadie y eso no se puede hacer. Siempre hay que activar la red de apoyo, siempre hay que informar a la familia o a las personas más cercanas que esa persona pueda tener para que estén pendientes y no lo vayan a dejar solo mientras la crisis suicida va pasando. Entonces, lo más importante son estos 3 puntos: preguntar abiertamente y preguntar ya. Muchas veces decimos, no, es que debe ser que está triste por eso y lo otro, esperemos que eso le pasa. No, hay que actuar inmediatamente, ¿sí? No hay que ponerse a esperar. La escucha, como les mencioné, es muy importante, y no juzgar, es el tercer punto más importante. Bueno, esto es de cómo intervenir, que ya más o menos aquí ya les conté. Aquí por último quiero que hablemos un poco de esos mitos que necesitamos derribar dentro de nuestra población. Entonces, el primer mito es que la persona con ideación suicida está decidida a morir. Lo que yo les decía, no se puede prevenir, ya tiene ideación suicida,
haga lo que haga, esa persona se va a quitar la vida. Esto no es verdad. Las ideas suicidas generalmente son ambivalentes, ¿sí? O sea, nunca son como tan radicales de que yo me quiero morir, no. Realmente la persona que tiene ideación suicida por momentos contempla si pudiera ser una buena idea, pero por otros momentos quiere vivir, quiere quedarse, ¿sí? Y por eso el acceso en ese momento de la ideación suicida a tener un apoyo emocional puede prevenir el suicidio. Lo segundo, quien haya querido suicidarse alguna vez nunca dejará de quererlo. Y eso no es real. La verdad es que el mayor riesgo de suicidio a partir de que una persona tenga una idea suicida, pues es como a corto plazo, inmediato, mientras la situación estresante dura o la enfermedad o está activa la enfermedad, ya sea depresión, ansiedad o la persona está en el consumo. Los pensamientos suicidas sí pueden regresar, normalmente no son permanentes, vienen y van, tardan en desaparecer, pero el hecho de que una persona haya tenido en algún momento pensamientos o intentos suicidas no significa que esa persona no pueda recuperarse de esa crisis y después llevar una larga vida. El tercer mito es que solo las personas con trastornos mentales pueden suicidarse. Bueno, ya mencionamos que el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, pero hay un 10% de personas que se suicidan que básicamente están en un momento de una profunda infelicidad, no necesariamente tienen un trastorno mental. El cuarto mito es que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Este mito yo ya se los mencioné con la campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y es que por el estigma alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que tienen ideas suicidas no saben con quién hablar, se sienten avergonzados, les da miedo, pena, temor hablar. Y realmente hablar del suicidio, en lugar de fomentar el comportamiento suicida, le puede permitir a la persona encontrar otras opciones o tener mayor tiempo para reflexionar su decisión, y es una forma muy importante de prevenir el suicidio y es una manera como todos podemos contribuir a prevenir el suicidio, hablando sobre el tema, preguntando, no teniendo miedo de preguntar. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. Algunos suicidios son suicidios impulsivos. Es una situación demasiado estresante. Muchas veces cuando hay suicidios impulsivos, más o menos en un 50%, están acompañados del uso de alcohol o de drogas, donde las personas se ponen un poco más impulsivas, les ocurre una situación desencadenante y pueden llegar en ese momento a tener una crisis suicida y suicidarse sin haber dado ninguna advertencia previa. Pero en la mayoría de los suicidios han ido precedidos de los signos de advertencia, ya sea verbal o conductual, que mencionamos previamente. El sexto mito es que quienes hablan del suicidio no tienen intención de cometerlo. Muchas veces, no sé si han escuchado, donde dicen, no, es que está llamando la atención, no, es que está manipulando, ¿sí? Pero realmente, si una persona habla de suicidio, con todo el estigma que hay, está pidiendo ayuda o apoyo a gritos, ¿sí? Y pues un número muy importante de las personas que contemplan el suicidio tienen depresión o ansiedad y pues son enfermedades que tienen tratamiento. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Primero que todo, muchísimas gracias, doctora, por compartir esto con todos nosotros. Ahora vamos a responder en orden en que han llegado las preguntas. Y la primera pregunta que tenemos nosotros es,
Básicamente, ¿qué tan frecuente es en su práctica el suicidio, las crisis o gestos suicidas en pacientes en deprivación de opioides que estaban previamente sanos? Bueno, aquí quisiera pues primero aclarar un punto y es que una persona que usa opioides, digamos, durante un posoperatorio por un tiempo, eh, digamos, limitado, no va a tener síntomas de abstinencia de los opioides, ¿sí? Para que una persona tenga síntomas de abstinencia de los opioides, debe estar consumiendo opioides por un tiempo prolongado y en dosis altas, ¿sí? Entonces, pienso que aquí sobra como esta palabra de posoperatorios. Ujú. Si hablamos de privación de opioides, o sea, una persona que tiene un uso y abuso, digamos, de opioides y que suspende el consumo de opioides súbitamente, puede llegar a tener un síndrome de abstinencia, que generalmente es un síndrome de abstinencia con unos síntomas muy severos, donde hay muchísima ansiedad, además dolores. Digamos que es uno de los peores síndromes de abstinencia que puede tener una persona, y en ese momento del síndrome de abstinencia por el nivel de ansiedad sí puede aumentar el riesgo suicida y la persona puede llegar a tener ideación suicida. Vale, doctora. Aquí me preguntan también si los abusos de drogas son considerados como enfermedades mentales. Sí. Hoy en día las adicciones son consideradas una enfermedad mental, aunque siempre ha sido, digamos, algo controvertido, ¿sí? Decir o no decir que una persona con adicción tiene una enfermedad mental. Para la ciencia, las adicciones sí son enfermedades mentales que requieren tratamiento e intervención y ayuda profesional. Me preguntan por acá, doctora, ¿qué se debe tener en cuenta o cómo debería ser una intervención en crisis para una persona con alto riesgo de depresión? Bueno, digamos que entonces, de acuerdo a lo que hablamos en la previamente, en la conferencia, entonces, básicamente, lo primero es identificar los síntomas de depresión, ¿cierto? Identificar si esa persona la estamos viendo muy triste, la estamos viendo aislada, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, está con pensamientos como muy negativos sobre él, sobre el futuro, no está viendo como, no ve como el futuro, su autoestima está baja. Todos estos son síntomas de depresión. Eh, si la persona que va a realizar la intervención es simplemente alguien de la comunidad, no es un profesional, lo más indicado sería acercarse y comentarle directamente que piensa que él tiene una depresión, o sea, que nota cambios en él, ¿sí? Eso ya es algo terapéutico, porque cuando una persona está deprimida, siente como el mundo hostil, no siente que nadie lo pueda entender, entonces que una persona venga y le diga, me preocupas, creo que algo te pasa, ya es una forma de ayudar, ¿sí? Una especie de intervención. Exacto, ya es una forma de tender la mano y de ayudar. Lo siguiente en la intervención es preguntar. O sea, si estamos viendo a esa persona que realmente está teniendo un compromiso importante de su estado anímico, hay que preguntarle si ha pensado en suicidarse y no tener miedo y no tener pena y no creer que le está sembrando la idea. Y lo tercero es siempre tratar de que esa persona busque ayuda profesional, porque digamos que nosotros podemos acompañar a una persona en una crisis, hacerla sentir acompañada, hacerla sentir un poco mejor, pero si esa persona tiene una depresión, necesita un tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico. Muy bien, doctora. Eh,
Me dicen por acá una pregunta así como cortita, que si los estados de ansiedad son un signo de depresión. Ok, bueno, digamos que la ansiedad es un síntoma aparte de la depresión, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar deprimido y otra cosa es tener, tener ansiedad. Lo que pasa es que muchas personas que tienen depresión sienten ansiedad, ¿sí? Ujú. Y también muchas personas que pasan mucho tiempo con muchos síntomas ansiosos terminan presentando depresión. Entonces muchas veces se combinan, muchas veces los síntomas están juntos. La persona está tanto con síntomas depresivos como con síntomas ansiosos, pero son dos cosas diferentes. Muy bien, doctora. Una pregunta me parece muy interesante y es, ¿qué se debería hacer en caso de encontrar a alguien justo atentando contra su vida? ¿Se debe tratar con diálogo o es mejor intervenir físicamente? Sí, normalmente hay que tratar de dialogar, de tranquilizar a la persona. Entonces, si una persona, por ejemplo, eso lo hemos visto muchas veces, una persona se va a lanzar al vacío, Ujú. ¿cierto? Entonces, tratar de intervenir físicamente es un riesgo muy alto, tanto para la persona que en ese instante está decidida y simplemente lo va a hacer, Ujú. ¿sí? Como para la persona que está interviniendo, porque una persona que interviene tratando de intervenir físicamente y falla, se va a sentir muy mal, ¿cierto? Entonces hay que proteger Sí. a ambas personas. Entonces, eh, hay que tratar de calmarlo. Pero yo pienso que cada caso es muy diferente, ¿no? Porque a mí se me ocurrió, cuando leí la pregunta, a mí se me ocurrió alguien que se va a tirar, ¿sí? Ujú. Pero otras oportunidades como, no sé, se va a tomar unas pastillas y yo puedo coger y quitarle las pastillas, pues se las quito, ¿no? O u otro tipo de método que la persona esté utilizando. Entonces, depende mucho del método, es Sí, porque difícil dar usted una está respuesta, con pero un arma cargada en la mano. en términos generales, hablar, escuchar Ujú. con atención, sin juzgar, tranquiliza muchísimo a la persona. Es lo indicado, lo más, digamos, efectivo. Me preguntan acá, ¿cómo se controla la reincidencia después del intento suicida? Bueno, hablábamos de que el principal factor de riesgo para suicidio es haber tenido un intento suicida. Ujú. Entonces, toda persona que ha tenido un intento suicida debe estar en tratamiento, siquiera durante un año, porque el riesgo suicida durante el primer año permanece y se habla incluso en algunos estudios que hasta 15 años después de un intento suicida puede haber mayor riesgo que la población general. Ujú. Entonces, lo más importante después de un intento suicida es que la persona continúe en tratamiento profesional y que las personas que están cerca lo continúen acompañando porque es muy importante tener en cuenta que las ideas suicidas no se van inmediatamente. Una persona puede tener un intento suicida y eso no hace que la idea suicida se le quite, Por puede supuesto. persistir. Entonces hay que estar muy atentos y debe continuar en tratamiento. Una pregunta que está un poco fuera del tema que nos compete hoy, pero podría, si usted nos ayuda, doctora. Dice, ¿qué hacer en pacientes que llevan muchos días sin dormir como médico general? Ok, bueno, el tratamiento del insomnio es supremamente importante. Digamos que el insomnio no es una enfermedad solo de la noche. O sea, pasé una mala noche, no dormí, la pasé mal. No, la persona que no duerme al otro día está irritable, está cansado, está somnoliento, se puede accidentar mientras va manejando, no se va a concentrar igual. Entonces es muy importante tratar el insomnio. Y también para que el insomnio no se perpetúe, ¿sí? Entonces, entre más rápido se trate, es mejor. Mm, digamos que hay varias intervenciones de higiene de sueño para tratar de intervenir el insomnio, o también existen medicamentos, muchos de ellos que
también hay un mito que los medicamentos para el insomnio producen adicción. Hay muchos medicamentos para tratar el insomnio que no producen adicción y que se pueden formular durante un tiempo, y sí, pues es aconsejable tratarlo. Por supuesto, doctora. Bueno, creo que con esto hemos cubierto todo. Estas serían todas las preguntas que los espectadores tienen. Entonces, con esto podemos dar por finalizado el webinar. Nuevamente, muchas gracias, doctora, por sumarse a esta campaña para sensibilizar sobre el suicidio, y a cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy. Recuerden que juntos podemos salvar vidas. Toda esta información quedará en nuestro portal web, TQ a tu lado, junto con más contenido de valor relacionado a la salud mental, creado por el programa A Tu Lado. Bueno, entonces, sin más, doctora, muchas gracias a usted. Un gusto verla, un gusto volver a tener la oportunidad de compartir el espacio. Gracias, Daniel, un gusto también verte. Gracias a Tecnoquímicas nuevamente por la invitación y a todos los asistentes.